Hemos llegado al final de nuestra exposición de la doctrina de la Trinidad, y hoy nos corresponde mirar la utilidad de esta doctrina. Así le hemos llamado, la utilidad de esta doctrina. Nuestra confesión de fe tiene este aparte al final del párrafo que habla de la doctrina de la Trinidad. Dice: dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Cuando miramos la doctrina de la Trinidad, y tal como esta nos fue revelada en las Escrituras, nos preguntamos nosotros por qué esta revelación, por qué Dios se tomaría, por decirlo de alguna forma, el trabajo de revelarse de esta forma. ¿Por qué no guardó para Él mismo este misterio de su existencia? ¿Y por qué quiso darlo a conocer así? ¿Qué fin tenía el Señor cuando progresivamente se dio a conocer al hombre en su existencia trinitaria? Bien, pues la clase de hoy quiere responder a estas inquietudes. Supóngase que usted se acerca a mí de esta manera: buenos días, ingeniero Pérez. Aquí le traigo esta sandía de regalo para extenderle una invitación a acampar, ya sea en Valledupar o en Barrancabermeja. Probablemente le diría: señor, yo no soy ingeniero, mi apellido no es Pérez, no soporto ni el olor a la sandía, no me atraen las incomodidades de acampar, y si algo le huyo es a los climas calurosos. ¿Qué tipo de amistad usted cree que pudiéramos levantar con ese individuo? ¿Qué tipo de trato pudiéramos tener con ese tipo, con ese individuo que me ha abordado así? Creo que eso le ilumina un poco lo que le quiero decir. ¿Por qué Dios se habrá revelado así? ¿Qué tuvo en mente Dios cuando quiso revelarse de forma trinitaria? La confesión de fe encierra en dos utilidades el provecho de esta doctrina, y según lo que está allí, que nos va a servir de guía, nuestra doctrina es necesaria o fundamental para nuestra verdadera comunión con Dios. En otras palabras, no podemos tener una correcta comunión con Dios a menos que esta doctrina nos haya sido revelada. Y por otro lado, pero quizá en el mismo sentido, la doctrina de la Trinidad es necesaria para que dependamos confortablemente en Él o de Él. Eso quiere decir que la doctrina de la Trinidad es una verdad relacional. Son dos palabras que quiero unir en su mente. Es una verdad relacional. Una verdad significa que nos fue dada en términos reales, en palabras que pudiéramos nosotros entender. Dios quería hacerse entender, se quería dar a conocer de forma que lo pudiéramos nosotros captar así, pero dije, es una verdad relacional. Es decir, Dios se dio a conocer así, como Él es, de forma cierta, se nos dio a conocer en palabras que pudiéramos comprender, con fines de tener comunión con el hombre. Así que no era solo revelar cómo Él existe, ni solo era revelar el tipo de ser que Él es, sino se reveló en Trinidad para que aprendiéramos qué tipo de ser es el que ha entrado en relación con el ser humano. Así que es una verdad
relacional. Es una verdad, tiene todos los elementos de ser una verdad, pero con fines de comunión o de tener relación con el hombre. Así que podemos desglosar un poco más la expresión de nuestra confesión de fe y referirnos a las utilidades para nosotros que Dios se haya revelado en Trinidad. La primera de ellas, la primera utilidad, es que la doctrina de la existencia trinitaria de Dios es una doctrina para conocer verdaderamente al Dios verdadero. Esta es su primera utilidad. Que esta doctrina nos ayuda a conocer verdaderamente al Dios verdadero. Solo hay un Dios verdadero. Y esta doctrina nos ayuda a entender, a conocerle verdaderamente. Imagine el escenario de pretender entrar en comunión con Dios basados en la ignorancia o en suposiciones humanas acerca de Él o en supersticiones que tanto le ofenden a Dios. Por ejemplo, que la gente desee entrar en comunión con Dios haciendo formas de Él. ¿Sabe usted cuán ofensivo es para Dios eso? O llamándole a Dios como Él no se llama. O trayéndole ofrendas que a Él no le gustan. Hacer eso es precisamente lo que la Biblia le llama idolatría. Una de las maravillas de la gracia divina es que el único y verdadero Dios se quiso revelar y así darse a conocer al hombre y entrar en tratos con él. La doctrina de la Trinidad nos enseña con qué tipo de ser estamos tratando. Es la base de la comunión correcta con Dios. Yo no estoy diciendo que aquel que cree en la doctrina de la Trinidad, por eso nomás ya tiene una comunión correcta con Dios. No, no estoy diciendo eso. Una persona puede creer en la Trinidad y aún así no tener una correcta comunión con Dios. Pero lo que sí estoy diciendo es que si alguien tiene una correcta comunión con Dios, es porque tiene un concepto trinitario de Dios. ¿Sí? No funciona, no es simétrico lo que le estoy diciendo. Usted puede creer en la doctrina de la Trinidad y no tener ninguna comunión con Dios. Pero si usted tiene una correcta comunión con Dios, usted ha debido tener o mantener un concepto trinitario de Dios. Debido a que para Dios sí es muy importante donde el hombre tiene su pensamiento, Dios quiere que aprendamos a pensar bien de Él. Él no es lo que usted y yo queremos pensar de Él. Él no es lo que usted y yo nos queremos imaginar de Él. A Él no le gusta lo que usted piensa que a Él le gusta. Uno de los errores con el que tendremos que luchar hasta el final de nuestros días es pensar de Dios como si fuera humano. Y que si a mí me gusta algo, a Él también le debe gustar. Que si yo existo de una manera, Él debe existir de la misma forma. Que si mi existencia la puedo definir muy bien, también deberíamos definir perfectamente la existencia de Dios. Y en esa procura resultamos nosotros teniendo comunión con un Dios inventado, no con el Dios de la Biblia. Y eso es idolatría. Elaborar un Dios, ya sea con las herramientas de sus manos o con los materiales de su imaginación. Dios es lo que la Biblia dice que Él es. Y Él existe de la forma que la Biblia dice que Él existe. Y a Él le gusta lo que la Biblia dice que a Él le gusta. Usted no es la medida de Dios. Su pequeña mente, y menos nuestra mente pecadora, nuestro corazón caído. Dios es lo que la palabra de Dios dice. Aquí bien cabe el reclamo que Dios hace, no sé si lo puse aquí de pronto, sí, en el Salmo 50, 21. Claro, en otro contexto, pero el Señor
miró a su pueblo y le dijo: pensabas que de cierto sería yo como tú. Esto no es una alabanza que les está diciendo, los está criticando por eso. Como, ¿por qué pensaban que yo iba a ser como ustedes? La idea de la revelación es que el ser humano la capte, y Dios hizo al ser humano para captar la revelación divina. Por eso Dios nos creó a su imagen. Nos asombramos que el único Dios que existe haya querido entrar en comunión con el hombre y dándose a conocer. Es una maravilla. Deuteronomio 5:26. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros lo oímos, y aún viva? ¿Quién es el hombre para que tenga ese privilegio que Dios haya querido tener tratos con él? Y el Salmo 144:3, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes? Así que, hermanos, ¿no es una gran utilidad, beneficio, bendición conocer al único Dios que existe? ¿No es acaso una bendición, una utilidad mayor conocer al único Dios que existe y que ha querido entrar en tratos con el hombre? Dios se reveló en Trinidad. Dios se reveló para que lo conociéramos. Se reveló en Trinidad para que lo conociéramos como Él es, como Él existe, siendo esa la base de nuestra correcta comunión con Dios. Segundo, la doctrina de la Trinidad es una doctrina para creer verdaderamente en el único Dios. La doctrina de la Trinidad es una doctrina para creer verdaderamente en el único Dios. Con el anterior punto quería resaltar que usted no puede conocer a Dios verdaderamente si no es por la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos revela un Dios en Trinidad. Pero mi segundo asunto aquí es que usted no puede creer realmente si su creencia en Dios no es trinitaria. Adán, antes de haber pecado, tuvo por necesidad conocer a Dios, quien le había creado y quien lo regía. Pero luego que pecó y perdió esa comunión con el Señor, de ahí en adelante todo ser humano ahora tiene que conocer a Dios en el ámbito de la fe. Le repito esto, que es muy importante. Adán conoció a Dios. Le era necesario conocer a quien le había creado. Eso quiere decir que nosotros, aun si no fuéramos pecadores, tendríamos la necesidad de conocer a nuestro Dios, a nuestro Creador. Pero luego que el pecado entró en el mundo, Adán fue pecador y de ahí en adelante toda la raza humana, el único ámbito en que podemos conocer a Dios es el ámbito de la fe. Mi punto es que conocer a Dios no es algo que hacemos por ser pecadores, sino por ser criaturas. Pero luego, por ser criaturas pecadoras, nuestro intento de conocer a Dios nunca puede darse por fuera del ámbito de la fe. Ningún hombre después de Adán puede conocer a Dios fuera del ámbito de la fe. Ninguno. En este sentido podemos afirmar que la doctrina de la Trinidad es el fundamento esencial de la verdadera religión. Si no hay Trinidad, no hay ningún cristianismo. Si no se reconoce a Dios en Trinidad, no hay ningún Dios para nosotros, porque el Dios del cristianismo es una Trinidad. Por eso, en otras palabras, el que quiera ser salvo debe tener un pensamiento trinitario. Dice un credo antiguo: todo aquel que quiera ser salvo debe ante todo mantener la fe universal. El que no guardare esta fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Y la fe universal es esta, que adoramos a un solo Dios en Trinidad, y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia.
porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo, mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una. Igual la gloria, coeterna en majestad, así como es el Padre, así el Hijo, así el Espíritu Santo. Es interesante que desde siglos antes, más o menos siglo III, siglo IV, escritos como estos hayan sido parte de la iglesia. Y esto contrasta muy bien con lo que unos dicen, no importa. ¿Usted cree en la Trinidad? No importa. ¿Usted es unitario? No importa. Igual, todos los caminos conducen a Roma. Y yo creo eso, hermanos, que todos los caminos conducen a Roma. Pero usted no me puede derivar que toda religión conduce al Dios verdadero. Pero así todos los caminos conducen a Roma, eso sí es verdad. Agarre por donde quiera, llega a Roma, pero no a Dios, ni al Dios verdadero. Quizá todos los caminos conducen a Dios, pero solo uno conduce a Dios de forma salvadora. Todos los demás caminos conducen a Dios, a ese Dios de juicio. Hermanos, quien no crea en la Trinidad no es cristiano, no es hijo de Dios. El tal está perdido en sus pecados. Sin la doctrina trinitaria no puede haber religión en el sentido verdadero de la palabra. No puede haber oración, no puede haber comunión personal, no hay confianza, no hay esperanza en nada. Como dice un autor, si creemos algo diferente, entonces no creemos en el Dios verdadero, somos paganos. Adoramos a un Dios de nuestra propia imaginación. Los triteístas, los arrianos, los modalistas no adoran a Dios que se ha revelado a sí mismo. Invocan a un Dios que no existe. Un Dios unitario no existe. Entonces, si usted cree en Él, no importa con cuánto amor crea en Él y cómo sea su testimonio de vida, usted está perdido. El que salva es el Dios que se reveló en la Escritura, y este Dios es Trinidad. Nadie se salva por creer en un Dios casi trinitario, o por un Dios que se manifiesta en tres personas. Nadie lo es. Somos salvos creyendo en un Dios que existe en tres personas. Bueno, dice este autor, quienes no crean en la Trinidad no pueden ser calificados como creyentes, cristianos, y están perdidos, muertos en pecado. La creencia de la Trinidad es esencial para salvación. Esto no significa, dice el autor, que un creyente debe entender todos los pormenores de esta doctrina como han sido discutidos y debatidos a lo largo de los siglos. No es eso. Pero debe creer que el Dios que es aquel revelado en las Escrituras y que es un Dios en tres personas. Recordemos, hermanos, que la vida eterna es conocer, no lo puse, conocer y confiar en Dios, Juan 17:3. El Señor insistió que se le debe la misma honra al Hijo que la que se le debe al Padre, Juan 5:23. Si alguno no honra al Hijo como al Padre, lo despoja de su honor. ¿Y cómo usted va a ser salvo si no honra al Hijo como al Padre? Usted puede decir, no, yo honro al Padre, el Hijo es menor que el Padre. El Señor dijo, el que no honra al Hijo no honra al Padre. ¿Por qué pensar que si Cristo no es como lo que dice la Biblia, igual al Padre, el Cristo de la Biblia sí hace lo que la Biblia dice? Se lo repito. ¿Por qué gente piensa que si Cristo no es como la Biblia lo enseña, igual al Padre, ¿por qué sí hace lo que la Biblia dice que él hace, que es salvar? Así que dicen, no, Cristo no es como la Biblia lo dice. Ah, sí, pero confían en Él para salvarse. Entonces, si Él no es quien es, ¿por qué sí hace lo que hace? ¿Por qué? No, usted toma todo el paquete.
Usted reconoce que el Hijo es igual al Padre y confía en ese Cristo para su salvación. Usted no cree en eso, usted se inventó un Dios, se inventó su propio camino de salvación. El Señor advirtió que deberían creer en Él de la misma manera que se cree en el Padre, Juan 14:1. Por lo que no puede haber salvación para aquellos que consideran a Cristo inferior al Padre. Es más, los discípulos de Cristo son encomendados para llevar el Evangelio y cuando reconozcan un discípulo deben bautizarlos ¿cómo? En nombre de la Trinidad. No es una doctrina, eso después se la enseñamos. No, ellos van a ser bautizados. Quiere decir que quien es discípulo, cuando se bautiza, ¿qué está expresando? Su fe trinitaria. Trinitaria. Y bautícenlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O entonces su bautismo, ¿qué fue? ¿Una expresión de qué? ¿De su fe de qué? Estaba diciendo yo creo en qué, en un Dios que usted se inventó. Ese bautismo no sirve. Arrepiéntase, sométase al discipulado de la iglesia y vuélvase a bautizar. ¿O qué estaba expresando usted? Yo creo en un Dios que me acabé de inventar aquí. No, usted se bautizó expresando esto. No entiendo mucho, pero algo sí creo. Hay un solo Dios, 3 personas, y la segunda es mi Salvador. Si no hay Trinidad en la creencia, no hay discipulado real. Así que hermanos, ¿no es entonces una gran bendición creer en la Trinidad, tener el conocimiento trinitario de Dios? Es que al creerlo, hermanos, eso ha sido salvación para los que hemos creído. Si Dios nos hubiera revelado en Trinidad, ¿cómo nos hubiéramos salvado entonces? Se le hubiera escondido su ser, sus obras. Tercero, la doctrina de la Trinidad es una doctrina para ministrar al corazón orgulloso. Qué buena utilidad es esta. Es algo muy práctico, pero la doctrina de la Trinidad es una doctrina para ministrar el corazón orgulloso. Sin duda que la doctrina de la Trinidad, planteada en términos bíblicos, revela cuán soberbios podemos llegar a ser con nuestro intelecto. Pues a veces la gente presenta una lucha a muerte contra esta doctrina porque no la entiende. Tanto luchan que prefieren desecharla antes que creer. ¿Qué le muestra eso a usted? Cómo la gente tiene deificada su razón. Ese es su Dios, su razón, su razón. No la entiendo, así que subordino a Dios a mi razón. No subordino mi razón a Dios, sino subordino a Dios a mi razón. Eso significa, ¿quién está arriba? ¿Dios? No, su intelecto, su razón. No entiendo y entonces no creo. Ojalá tuviera el valor de tomar ese mismo principio y aplicarlo a todas las esferas del conocimiento. A ver dónde llega y cómo vive en este mundo. ¿Me puede usted definir exactamente cómo es la ley de la gravedad? Exactamente. ¿La entiende como quizás Einstein la entendió? No, ¿verdad? Pero usted algo en su interior dice, aunque no la entienda muy bien y aunque no la pueda definir ni escribir en un párrafo, no voy a ser tan tonto de tirarme en un 5.º piso a ver si es verdad. Ah, ¿verdad? Supervivencia. Su intuición allí compensó su falta de conocimiento. Qué bien. Tiene que ser así. No sea orgulloso. Porque dice, hasta que no la entienda como Einstein, no la creo. Me voto. ¿Verdad? Pero ese mismo planteamiento mental la traemos a la Trinidad y decimos, no la entiendo, no la creo, punto. Ajá. Ahí donde usted comprueba que el hombre tiene una lucha, ¿es con quién? Con Dios. Con Dios. Su corazón está ennegrecido con Dios. La doctrina de la Trinidad de principio a fin ministra a nuestro corazón orgulloso y le provee humildad. Considere, por ejemplo, que la existencia trinitaria de Dios tuvo que sernos revelada.
lo que quiere decir que estaba fuera del alcance de la capacidad humana, investigativa, intuitiva, experimental. ¿Cómo nos dejó Dios con esto? No dijo, mire, yo estoy aquí, investiguen y conózcanme. No, Él se reveló en Trinidad, lo que quiere decir que si no se hubiera revelado en Trinidad, usted y yo no conoceríamos que Dios es Trinidad, no lo conoceríamos. Si nos hubiera dicho, investiguen y lleguen a conclusiones, ¿qué hubiera pasado con nuestro orgullo? Ah, ¿sí ve que sí podemos? Somos una humanidad tremenda, hemos hecho descubrimientos, entre ellos descubrimos cómo Dios existe, ¿no? Ninguno descubrió, Dios tuvo que decir, vea, yo soy esto y yo existo así. El hombre no es autónomo para adquirir conocimiento de Dios, depende de Él. Y todo eso que depende, ¿dónde nos deja, hermanos? Nos humilla nuestro corazón, porque Dios se ha revelado hasta donde Él ha querido, y usted no puede pasar más allá de donde Él se ha revelado. Ahí el Señor nos ministra humildad, porque nos hace saber nuestra dependencia de Él, algo así como que nos mantiene en nuestro sitio, mientras Él muestra su grandeza inescrutable. La doctrina de la Trinidad nos hace rendir en nuestro intelecto por comprender a Dios. Si bien podemos conocerle, jamás podemos comprenderlo, porque uno de sus benditos atributos es su divina incomprensibilidad. Dios lo podemos conocer, pero jamás comprender exhaustivamente. Hermanos, Dios se reveló así en Trinidad. Dice, mire, conózcanme, pero pasen hasta allí, hasta allá, hasta allí, no más. O sea, mírenme de lejos. Es que yo soy Dios, ustedes las criaturas. Ustedes no pueden pasar sin quemarse, no pueden pasar. Por eso los hombres de Dios temieron estar delante de Dios. Dios consume. Ese es fuego consumidor, su existencia es una existencia compleja. Gracias a Dios nos dijo, mire cómo existo, pero intente pasar a ver dónde queda. Es decir, cómo le queda su razón. Aquí ustedes han puesto ojos, ¿verdad?, desorientados. Yo los he puesto cuando he estudiado el tema, no se preocupe, me pasa lo mismo. Yo no estoy por encima de esta doctrina. Dios no se deja domesticar, si no lo ha notado. Jamás aceptará someterse al tribunal de la razón humana para ser juzgado. Los hombres en todas las épocas le han llamado a someterlo a su razón. ¿Sabe qué Dios ha hecho? Pase. Tómeme de la mano y lléveme a su tribunal. En ese día me siento en su tribunal, pero pase aquí, ¿verdad? Eso promueve nuestra humildad, hermanos. Dice la Biblia en Salmo 96, 4 al 9, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. ¿Sí ve, hermano, lo que está allá al frente de Él? Por eso dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra, debida a su nombre, traed ofrendas, venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. Uy, hermano, estas cosas a mí, seguramente como a usted, le tocan el alma. Por ahí conocemos gente que dice, entra ante su presencia gritando y salte y brinque y la chaqueta. Ese no es Dios. Cuando una persona puede entrar a la presencia de Dios de esa forma, usted sabe que no es el Dios de la Escritura.
Yo soy temible, y cuando me adore, adóreme con todo el temor que le quepa en su corazón. Es un privilegio estar en los atrios de Jehová, porque usted no estaba ni siquiera allí sin Cristo, ni siquiera allí. Y dijo el salmista, mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Salmo 84 lo recuerda. Me gusta la siguiente expresión. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, antes que habitar en las moradas de maldad. ¿No es de gran utilidad, hermanos, la doctrina de la Trinidad? Qué bien le hace a nuestro orgullo, qué bien le hace. Cuarto, la doctrina del bendito misterio de la Trinidad es una doctrina para aprender a vivir verdaderamente en sus caminos. Uno de los buenos avances que creo que ha tenido algunas ramas de la medicina, he visto, es que en algunos sentidos se han vuelto un poco más sensibles al paciente. Digo, si usted puede encontrar lo que debería ser, no lo que a veces nos toca, pero lo que debería ser. Antes, no sé si a usted, cuando estoy hablando 20 años atrás, quizá 30 años atrás, usted iba al odontólogo y el odontólogo entablaba algún tipo de conversación con usted y le explicaba lo que le iba a hacer. No. Él se sentaba ahí y ¿sí? Aquí fue. Hay ciertos médicos que los capacitan, los sensibilizan para decirle, mire, usted tiene esto y entonces vamos a hacer esto. Primero voy a poner aquí una inyección aquí, entre tal y tal, y luego vamos a hacer este procedimiento. ¿Me voy a entender? No sé usted, pero a mí no me ahorra el dolor, pero me ubica y ¿verdad? Cuando se hacen terapias, mire, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar esto así, así, y no simplemente le hacen a uno las cosas y está bien. Dios, cuando ha querido tratarnos, se ha revelado en Trinidad, porque para nosotros aprender la Trinidad nos ubica mejor en sus caminos. Apréndase esto: entender cómo es Dios es entender cómo Él obra. Entender cómo es Dios es entender cómo Él obra. Esto nos ubica enormemente en nuestra correcta relación con Dios. Ubica nuestras expectativas hacia Él en nuestro caminar cristiano. Sin duda que pensar de Dios de manera distinta afectará nuestra vida cristiana enormemente, y todo lo demás será una confusión. Digo, nuestra vida cristiana, si no estamos ubicados en con qué Dios estamos tratando, qué esperar de Él, cómo obra Él, podemos llegar a vivir una vida cristiana de mucha confusión. Puede ser que haya verdaderos creyentes, pero al no entender mejor el Dios trinitario con quien tratan, su vida cristiana es una confusión. Le quiero colocar un ejemplo. No es fácil el ejemplo, pero quiero ponerlo. Sabemos que la obra de redención, o en la obra de la redención, toda la Trinidad está obrando, ¿sí? Eso lo entendemos. La obra de la redención no es trabajo de una sola persona en la Trinidad, sino es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero por decirlo de alguna manera, la obra de la redención tiene un eje sobre el cual gira, y es la persona de Cristo. Es la verdad. Dijo un teólogo: el pensamiento verdaderamente trinitario parecería que debe ser cristocéntrico, y el pensamiento cristocéntrico debería ser trinitario. Y es verdad. El pensamiento trinitario es cristocéntrico, y el pensamiento cristocéntrico es trinitario, siempre, siempre. Qué bueno.
Ahora piensen en esto. Muchas de las desviaciones prácticas del carismatismo han sido producto de no ubicarse con qué tipo de Dios estamos tratando. Las mismas palabras que usamos, quienes reconocemos la Trinidad, las mismas palabras tienen otro significado cuando usted no se ubica con el Dios que está tratando. Por lo contrario, usted aprenderá a vivir en la voluntad de Dios ubicado. La Biblia le será más clara, las obras de Dios más entendibles, la adoración más precisa. Podrá usted ver las riquezas que solo la llave del entendimiento trinitario puede hacer que se abra para usted. Usted será alentado, por ejemplo, al reconocer la fuente de las bendiciones salvadoras. ¿De dónde fluyen? ¿De dónde fluyen las bendiciones salvadoras? Según a los Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Sabrá usted mejor en quién reposar su esperanza de salvación, como está en 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación por el Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué propósito tienen estas expresiones bíblicas? ¿Darnos ahí un dato? No, ubicarlo. Sí, mire, entienda a Dios, pero entienda cómo fluyen las bendiciones hacia usted. Entienda qué tipo de cosas están siendo derramadas del cielo y cómo están siendo derramadas hacia usted. Su oración, su esperanza de salvación, la proyección de su eternidad será más clara. Usted entenderá aún esa obra de salvación y cómo ha operado ella en usted. 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Qué interesante. Nosotros somos para Dios por medio de Cristo. ¿Sí? ¿Cómo lo ubica usted en su vida cristiana? ¿Cómo esto le ayuda a entender qué es lo que está pasando en usted o qué ha pasado? Usted no va a luchar con la imagen de un Dios iracundo que fue aplacado por un hijo que sí nos amó. Es decir, fruto de la cruz, Dios se volvió amoroso con nosotros. No es lo que dice la Biblia. Dios es tan amoroso que fruto de su amor envió a su hijo. ¿Ve cómo entendemos la cosa? ¿Mejor? Nunca piense como piensa la religión tradicional, que estamos tratando con un Dios iracundo que tiene que ser aplacado por un hijo que entra como en puntillas a su presencia y que a veces tiene que ser ayudado por su mamá para aplacar a Dios. ¿No, hermanos? La salvación corrió desde el amor del Padre a través del Hijo. Dios en su amor nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Estos no son lujos del intelecto, hermanos. Dios nos ubica en nuestra fe. Ya, esto está pasando así, esto pasó así, esto pasa así con usted. Es mejor que entienda un Dios trinitario, no hay otro. Por último, hermanos, la doctrina de la existencia trinitaria de Dios es una doctrina para adorar verdaderamente a Dios. Hemos repetido, hermanos, en toda esta serie de la Trinidad, Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Esta frase de Juan 4:22, el Señor se la dirigió a la samaritana y no se lo dijo como un cumplido. Le dijo, el error de los samaritanos es que adoran lo que no saben. ¿Qué aprendemos de estas palabras? Que la adoración que se levanta sobre la ignorancia no es verdadera adoración. No es verdadera adoración.
Cualquier cosa que usted haya levantado a un Dios que no es trinitario, póngale otro nombre, pero adoración no fue. Pero la adoración que se levanta sobre un conocimiento falso de Dios es igualmente pecaminosa. La ignorancia o el conocimiento falso acerca de Dios no corresponden en un fundamento legítimo de adoración. Usted puede adorar a Dios o creer que lo adora. Basado en la ignorancia, no es verdadera adoración. O si sus conceptos de Dios son falsos, su adoración es pecaminosa. Y de usted se puede decir, usted adora lo que no sabe. Supóngase que mi concepto de Dios es uno que avala el mal. Piense esto. No, yo sí creo en Dios. Y creo en la Trinidad. Sí. Pero mi concepto de Dios es que Dios avala el mal. Lo promueve y lo avala. ¿Qué tan blasfemo le suena una oración así? Gracias, Señor, por dejarme robar. Permíteme esta noche tener una borrachera sin problemas y que mi cónyuge no me sorprenda en infidelidad. Blasfemo, ¿verdad? Pero estoy orando y creo en Dios. Sí. Pero usted ora sobre la ignorancia de Dios. Si usted entendiera a Dios, Dios tiene ojos muy santos para ver el mal. Ahora, ¿por qué pensar que si nuestro concepto de Dios no es trinitario, tal cual como Él existe, nuestra adoración será mejor que la del ejemplo que le acabé de dar a usted? No hay tal adoración donde Dios no es adorado tal y como Él es. Los cristianos damos a ese Dios trino nuestra lealtad religiosa, le ofrecemos nuestro servicio, tenemos devoción solo a ese Dios. Qué interesante, dice, solo a Él servirás, solo a Él, no a otro. La buena intención nunca superará el principio de solo a Él servirás. Es que lo hacía con buena intención. Sí, pero es que la Escritura dice, con buena intención le servirás. No, sino solo a Él. Solo a Él. No es el Dios sinceridad, hoy tan aclamado. De que usted sea sincero, Dios le recibe todo lo que usted le traiga. No. Diría, si a mí me trajeran algo con sinceridad, yo lo aceptaría. Esa es la diferencia entre usted y Dios. ¿Lo ve? Esa es la diferencia. Que Él no acepta todo lo que usted traiga con sinceridad. Hay principios. Él se reveló. Él dijo, usted se acerca a mí así. Y si usted pasa por encima de su voluntad revelada, ¿cómo quiere agradarlo? ¿Cómo quiere agradar? Es que no sabía, pues entérese, que no está tratando con un humano. Negar la Trinidad es idolatría y blasfemia, así que toda adoración que niega la Trinidad es idolatría, es blasfemia. Cualquier hombre que no adora al Dios Trino está sirviendo a otro Dios y practica otra religión. Primera de Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Dice Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Hermanos, Él quiere que pensemos de Él, le bendigamos y nos relacionemos con Él de acuerdo a sus propiedades personales. Debemos adorar a cada persona divina en la forma trinitaria que se requiere. Oramos al Padre a través y en el nombre del Hijo y con la ayuda del Espíritu. Esto no quiere decir que nunca debemos relacionarnos con el Espíritu o con el Hijo. Más bien significa que siempre debemos aproximarnos al Ser Supremo con una conciencia trinitaria. Siempre que se acerque a Dios, acérquese con una conciencia trinitaria.
Nunca debemos decir cosas como gracias, Padre, por convertirte en un hombre y morir por mí en la cruz. Hermanos, no fue el Padre el que hizo eso. Fue el Hijo, cuando tomó para sí una naturaleza humana. Debemos agradecer al Creador Trino, al Padre por ser el origen y diseñador, al Hijo, porque por medio de Él fueron hechas las cosas, al Espíritu, por embellecer la obra de la creación o completarla. Debemos bendecir al Salvador Trino, al Padre por su decreto eterno y bendición. ¿Dónde fija el apóstol Pablo esa poesía de Efesios 1? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. ¿Sí? ¿Dónde apuntó el apóstol? Al origen. ¿Quiere un texto trinitario? Siga Efesios 1 y se va a dar cuenta. Debemos adorar al Hijo por la consumación de ese plan y su mediación, y al Espíritu de esa perfecta, o por esa perfecta aplicación de la obra trinitaria. Así que, hermanos, que el Señor bendiga su palabra, sus doctrinas en nuestra mente. Recuerdo que esta es una verdad relacional. Cuando Dios se reveló así, estaba con esto poniendo las correctas bases para que nosotros pudiéramos establecer una comunión real, verdadera, con el Dios verdadero. Oremos.